Tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Claro, sin problema. Muchas gracias a la querida escritora Elena Poniatowska por acompañarnos. Gracias a la diputada presidenta de la Comisión Bicameral de Bibliotecas. Y pues bueno, darle la bienvenida, nos sentimos honrados, agradecidos por su presencia aquí en la Cámara de Diputados y en concreto en la biblioteca en el marco del 25 aniversario de la creación de la Biblioteca Legislativa. Es en ese marco que la directora de las bibliotecas, María Vázquez, ¿no estás, María?, organizó este conversatorio y pues qué mejor que usted nos pueda contar sobre su vida, sobre su obra, usted que es mujer de libros, mujer de bibliotecas, desde luego. Y pues bueno, nada más darle la bienvenida a todos y decirles que con este evento iniciamos una serie de eventos, un programa muy completo, un programa cultural dirigido pues no solamente a quien aquí labora, sino a todas aquellas personas que nos quieran acompañar en la Cámara de Diputados en el marco del 25 aniversario de la biblioteca y también en eventos que van a tener son culturales y no necesariamente tienen que ver con el aniversario de la biblioteca. Pero bueno, muchas gracias a todos. Los dejo para que inicie este conversatorio. María Vázquez, la directora. Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias, secretaria, por sus palabras. Muchas gracias a todos por su presencia aquí esta tarde, tan importante para nosotros. Muchas gracias, Elena, querida. Estamos de manteles largos en la Biblioteca Legislativa. Estamos celebrando los 25 años de una de las dos bibliotecas de la Cámara de Diputados. La otra es un poquito mayor, se fundó en 1936. Esta apenas se fundó en 1994, pero es igualmente importante, es igualmente fundamental para la cultura en México. Yo les agradezco mucho a las distinguidas personalidades que nos acompañan hoy, a los diputados, la diputada de la Comisión Bicameral de Bibliotecas, Silvia Garza, el diputado Ricardo de la Peña Marshall, presidente del Consejo Editorial, y a nuestros queridos secretarios, la secretaria general, que ya habló para nosotros, Graciela Báez Ricardes, el secretario Hugo Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios, al doctor Samuel Rico, director de CEDIA, y a todos ustedes, a todos los miembros de esta gran institución, de este gran acervo. Bienvenidos, gracias por su apoyo. Gracias a ustedes se está llevando a cabo este evento. Gracias a ustedes estamos aquí reunidos hoy. Y bueno, es un aniversario y también un nacimiento, porque está hoy naciendo realmente el Espacio Cultural San Lázaro. Va a ser un espacio para el arte, la cultura. Vamos a tener eventos casi cada semana, no solo aquí, sino en otros espacios, en otras instituciones. Estarán siendo informados y con mucho gusto los esperamos ahí con personalidades tan importantes y distinguidas, quizá no tan importantes ni tan distinguidas, ojalá, pero sin duda tú eres nuestra hada madrina este día. Elena, muchas gracias. Les pido un fuerte aplauso para Elena Poniatowska. Escribí unas líneas que quiero leer antes de comenzar con este conversatorio. Son para ti. Elena, helenísima, 2 veces, 1000 veces única. Voz de los mexicanos capaz de recoger con sabia paciencia
el oro entre tanta tierra de tiempo y palabras, capaz de limpiar y conservar partes de nuestra historia, de nuestro pueblo, y pulirlas, engarzarlas hábilmente con las demás, en sinfonías que son novelas, biografías, ensayos, crónicas, entrevistas y hasta sonetos. En una escritura que perfila un brillo singular que es poesía, tanto como es imaginación, mirada clara, pluma original y generosa, tantas veces única, tantas veces Elena. Muchas gracias nuevamente. Me emociona mucho tu presencia aquí hoy. Es algo que habíamos soñado hace mucho. Y qué bueno que estás aquí. Quiero comenzar por preguntarte, en este gran mapamundi que es tu vida, que es tu trayectoria, que es tu raigambre y tu ascendencia, y que involucra a tantos países. ¿Qué lugar tiene México en tu vida, en tu corazón, en tu obra, en ese gran mapa que ha sido tu vida, tu maravillosa vida, Elena? En primer lugar, pues yo desde que yo llegué finalmente, pues me espanta un poco tu pregunta porque abarca, no sé, el cielo, la tierra, todo lugar. Yo llegué a los 10 años, una niña, hija de una mexicana, Paula Amor, Iturbe, Escandón, todos los apellidos de la Reacción Mexicana que se habían ido con Porfirio Díaz. No creo que se hubieran ido en el Ipiranga, pero sí vivieron. Mi madre vivió unos años en Biarritz y luego como varios mexicanos, o varias mexicanas más bien dicho, se casó con un francés de origen polaco que se llamaba mi padre, que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Juan Poniatowski. Y pues nosotros venimos realmente en 1942, mi madre, mi hermana y yo, porque vivíamos en el sur de Francia, dejamos a nuestros abuelos paternos, que fueron muy importantes desde luego, porque los primeros 10 años de vida de cualquiera pues son formativos, son importantísimos. Y llegué de un país en que cada cuadrito estaba cultivado, y cada cuadrito era como un vergel, había lechugas en todas partes, había pastito entre los rieles en los ferrocarriles, y llegué a un país inmenso que nunca terminaba y en el que los magueyes caminaban así de 4 en 4. Y amé este país inmediatamente por la gente, porque Magdalena Castillo de Tomatlán, Puebla, me enseñó a hablar español. Aprendí en la calle. Cuando uno tiene 10 años aprende cualquier idioma a una velocidad supersónica, porque no tiene complejos, porque nadie te va a criticar, nadie te va a decir dijiste chueco esta palabra. Y luego porque descubrí a mi familia mexicana, que era los Amor, entre ellos una tía muy reconocida, un poco Guadalupe Amor, poeta, amiga de Diego Rivera, amiga de Alfonso Reyes,
Alguna vez ella le dijo a Alfonso Reyes, cuando ella quiso tener un hijo, ¿puedo decir que mi hijo es tuyo? Y él le dijo, claro que sí. Fue decir, en una gran biblioteca como esta ahora, la biblioteca Alfonso Reyes, que ojalá y todos ustedes conozcan, porque es como una alberca olímpica. Todas sus paredes están cubiertas de libros y arriba, como un perico, siempre Alfonso Reyes daba la bienvenida a quienes llegaban a esta maravillosa alberca. Y a raíz de, bueno, no sé qué más quieres que te diga, a raíz de, apenas tuve, después de estudiar en un convento de monjas, pedir perdón, rezar mucho, volver a pedir perdón, volver a rezar, hincarme en los confesionarios. Pues regresé a México y me inicié en el periodismo cuando tú no habías nacido, en 1953. Creo que ninguno de los que están aquí había nacido. Así que, ¿o sí? ¿Hay alguien? ¿No? No, es cierto. Sí, es cierto. No tiene cara de... ¿De qué? No, hombre, claro que no. Yo soy de... Ah, bueno, sí. Pues que yo soy de 32. Gracias, Elena. Has mencionado la biblioteca de Alfonso Reyes. Yo espero que después de hoy esta sea una de tus bibliotecas favoritas, esta y la de Tacuba. ¿Cuáles son tus bibliotecas favoritas? ¿Cuál es la biblioteca en la que más te gusta estar? Bueno, conocí bibliotecas desde muy niña porque mi abuelo Andrés Poniatowski escribió de un siglo al otro, escribió para que dijo que quería que su familia supiera por lo menos de dónde venía para saber a dónde dirigirse. Además, en Francia durante la guerra me enseñó a leer y a escribir. Yo le tenía muchísimo miedo. Era un hombre muy severo y él tenía una biblioteca extraordinaria. Era amigo de Mallarmé, el gran poeta francés. Era amigo de Claude Debussy, era amigo de Sacha Guitry, un extraordinario hombre de teatro. Era amigo de Yvonne Printemps, una cantante y una actriz. En fin, visitaban la casa pues Saint-Alary y personajes de la época, porque él fue en cierta manera pues un hombre también de su época, un hombre de origen polaco que participaba en la vida de Francia y con mucha, pues yo creo que a mí me parecía muy inteligente, pero era muy severo. Y entonces tuve contacto con bibliotecas desde niña y recuerdo que cuando llegué a México también las Amor tenían una biblioteca, porque resulta que Carito Amor, casada con un médico, Raúl Fournier, decidió, para acompañarlo, fundar la Prensa Médica Mexicana y empezó en un sótano muy humildemente. Tradujo libros en inglés que los estudiantes en la UNAM necesitaban, les hacía falta. Tradujo esos libros y así se inició la Prensa Médica Mexicana en México, que ella dirigió pues hasta el momento de su muerte, y creo que sí fue una aportación todos estos libros médicos que los jóvenes los estudiantes podían consultar. Entonces recuerdo la cercanía con ella, el hecho de que ella supiera cortar una página. Una vez me enseñó sin siquiera ir por un cuchillo, una manera de
sabía hacer muchas cosas, además también tenía la cabeza como un gran libro de generosidad, de inteligencia y de buenos consejos. Has mencionado a los Poniatowski. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de tu obra que estás realizando ahora, acerca de ellos y de tu familia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo va? ¿Cuándo vas a terminarla? Yo sé que eres una escritora muy prolífica y eso me sorprende muchísimo y bueno, sé que este libro va a ser muy importante para ti y para tu obra. Muchísimas gracias por pensar eso. Resulta que mi tatarabuelo en los años de 1732, 36, 34, esos años, fue el último rey de Polonia, Stanislao Poniatowski, y él vivió una tragedia aterradora porque al final de su gestión Austria, Prusia, que es ahora Alemania, y Rusia se repartieron Polonia, se le repartieron todo, cada uno se quedó con territorios. Lo que más interesaba era el mar Báltico, porque los mares siempre son una salida a otros países, a otros horizontes, a otra posibilidad creadora. Entonces fue terrible para Poniatowski quedarse sin país y también para sus seguidores o sus súbditos, pues él haber sido el que perdió al país, ¿no? O el que permitió que este país desapareciera de la faz de la tierra. Aunque ahora Polonia pues es un país muy fuerte, pero yo he notado que en México hay poco interés por los países eslavos, por ejemplo, por Yugoslavia, por Croacia, por Polonia, por esos países no hay, están tan lejos. No sé si, aunque la cultura popular se parezca muchísimo, el arte popular, como viene de manos pobres y de países pobres y de artesanos, siempre se parece. Un gallito polaco de este tamaño se parece a un gallito mexicano, incluso de hoja de lata. Entonces el arte popular une muchísimo, porque también la pobreza une a la gente, ¿no? Así que fue para mí conocer a Poniatowski en estos últimos años, cuando yo decidí o no decidí, cuando a mí me tragó el periodismo de un día para otro. Yo quise documentar a mi país en el sentido de que alguna vez Carlos Monsiváis y yo nos inclinamos sobre un mapa de México y me acuerdo que a mí me causó una gran conmoción. Yo era una mujer de 20 años, 21, ver que había muchas zonas por descubrir pintadas en amarillo. Cuando, bueno, en Francia, lo que yo había vivido hacia los 10 años, es que no había ya nada por descubrir, pero en este inmenso país que hubiera zonas por descubrir, eran zonas también para documentar, para saber qué había, qué sucedía. Y recuerdo todavía mi emoción al ver eso, y también mi voluntad, porque uno no toma decisiones cuando uno es joven, un poco las cosas le suceden a uno, y mi voluntad de empezar a entrevistar pues a Dolores del Río, a María Félix, las entrevistas que eran más fáciles, aunque María Félix no era fácil, ¿no? Y además se repetía, porque yo la entrevisté cuando
una primera vez y me dijo: yo bajé a los infiernos y hablé con Dios. Y luego la volví a entrevistar y otra vez: yo bajé a los infiernos y Dios me respondió. Entonces pues yo no le decía: oiga señora, ya es la segunda vez que me dice que bajó a los infiernos. Pero era una gente de mucho carácter y me gustó muchísimo su discurso personal a lo largo de la vida, que era un discurso en contra de las dejadas. Decía que las que se dejan reciben lo que se merecen. Y eso pues fue una lección que guardé todo el tiempo, que guardé a lo largo de los años, que también fue la misma lección que me dio una soldadera años después, que se llamaba Jesús Apalancares, la protagonista de una novela, Hasta no verte Jesús mío, que hizo toda la Revolución Mexicana como soldadera. Y finalmente la revolución lo único que hizo fue marginarla cada vez más lejos, alejarla cada vez más del centro donde empezó a vivir, y pues nunca le pagó todo lo que había recibido de ella, porque en general creo que también a las mujeres todavía no se les reconoce como debería reconocérseles. Por eso te felicito mucho por tu ser la gran bibliotecaria de esta biblioteca. Gracias, querida Elena. Qué bueno que tocas ese tema. Esta es la 64ª legislatura, es la legislatura de la paridad de género. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu experiencia como mujer escritora que durante más de 6 décadas ha enfrentado este esfuerzo de las mujeres, lo que has visto en otras y lo que has experimentado tú misma? Creo que, bueno, cuando me inicié había pocas mujeres. Yo me inicié en Excelsior, en la sección de sociales. Las mujeres que querían hacer algo eran refundidas a esa sección, que logró cambiar después Ana Cecilia Treviño, Bambi, que fue jefa, y la convirtió en una sección llamada B, donde se hablaba ya no tanto de los showers o de las fiestas, o no era como un aparador en el que los políticos en esa época exhibían a sus hijas casaderas, ¿no? Como en una carnicería, tantos kilos de esto, tantos del otro, tanto de hueso, tanto de cómo le dicen, rellena, no sé qué. Entonces eso ya no, empezó ella a disminuirlo, ya no había tantas novias vestidas de blanco, el tul Ilusión adquirió más, pues quizá más fortaleza, en el sentido de que ella también, Bambi, creo que fue la creadora de entrevistas, y en esa época se empezó a entrevistar pues a los personajes de la época, que eran Gabriel Figueroa, las actrices de la época, como ya dije, Dolores del Río, María Félix, incluso me acuerdo de Kitty de Hoyos, que me llamaba mucho la atención, y que no era nada buena actriz, pero en fin, bueno, ahí andaba. Y muchas, a quien sí admiré, para la sorpresa de todos ustedes, fue a Tongolele. No hablaba muy bien español, porque ella es de Spokane, California, pero sí sabía bailar muy bien. Y la fui a ver al Blanquita, creo, y me llamó la atención que todo el mundo le gritaba: vuelta, 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 porque a ella sí se daba la vuelta, al igual que María Victoria, que es otro personaje que todavía vive.
Siempre tuve gran simpatía por los personajes populares. El único que me trató mal, porque ya se creía mucho, era Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, porque le dije que dónde había dejado la camiseta, dónde había dejado su barrio, dónde había dejado el mecate con el que se detenían los calzones, bueno, los pantalones. Y esa pregunta le disgustó. Pero siempre, además, yo hacía las entrevistas a partir de mi ignorancia, porque la mitad del tiempo pues no conocía, venía yo del convento de monjas y conocía poco a los personajes, entonces mi futuro dependía de la bondad de los entrevistados y de su paciencia. Elena, sabemos que grandes escritores como tú fueron tus amigos, muchos lo siguen siendo. José Emilio Pacheco fue una presencia muy querida para ti, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes. Esta biblioteca tiene obra de todos ellos y yo quisiera pedirte que nos compartas algo acerca de esos grandes amigos tuyos. Bueno, quise muchísimo a Juan Rulfo, era un personaje único. Recuerdo que alguna vez lo acompañé a la Embajada de Italia, lo invitaban mucho, le decían que por favor hablara, pero a él no le gustaba nada hablar en público. Recuerdo que una vez que estábamos parados los dos, uno al lado del otro, llegó una niña muy bonita y le dijo: señor Rulfo, ¿qué siente usted cuando escribe? Y entonces él le respondió así muy enojado, muy ronco: remordimientos. Así que él no quería iniciar ninguna conversación, no quería ser amable, era un hombre más bien hosco, parecía finalmente como un terrón de Tepetate, pero de ese terrón de Tepetate pues salieron las historias maravillosas que ahora que han sido traducidas a todos los idiomas y que ahora nos acompañan y nos dan fuerza, porque un gran escritor siempre puedes recurrir a él y encontrar en él, si lo sabes leer y si lo amas, pues muchas soluciones a tus propios problemas. Lo mismo sucedió yo también, Carlos Fuentes y yo éramos más o menos de la misma edad, íbamos a unas fiestas, él era hijo de embajador, entonces lo invitaban a fiestas, también a diversas embajadas, me sacaba a bailar, pero daba puros pisotones, no era bueno para bailar. En esa época se bailaba la bamba, la raspa, pero él ya tenía en su cabeza, antes de escribir La región más transparente del aire, e incluso libros tan grandes como Terra Nostra, sí tenía la costumbre de, por ejemplo, se sentaba alrededor de la sala, al lado de las mamás de las debutantes, que ningún otro chavo se le ocurría, y les preguntaba todo lo que él quería saber. Y entonces yo le decía: pero ¿cómo te acuerdas? Porque regresábamos a la casa, bueno, a su casa él, a la mía yo, no regresábamos juntos, regresaba y apuntaba todo lo que había sucedido, y eso fue parte de su novela La región más transparente del aire, toda la información. Es un hombre que al mesero le decía: bueno, ¿y qué hay en esta sopa? Y lo mismo hacía en historia, en Historia de México, coincidimos en París y no sabes todo lo que preguntaba, y caía muy bien. Era un hombre encantador. Yo creo que su muerte es una pérdida inmensa para México, porque era un hombre pensante, un hombre muy inteligente. Lo conocí también con un primo mío que es
Sepúlveda Amor, Bernardo Sepúlveda Amor, que fue nuestro secretario de Relaciones Exteriores y que hace años, a lo mejor eso les puede interesar. Hace años yo fui toda entusiasmada a hablarle de Daniel Ortega y de su mujer Rosario, y me dijo: no te fíes, son una desgracia los dos, son una tragedia para su país los dos. Y tuvo toda la razón, para mi tristeza, ¿no? Para nuestra tristeza. Pero él previó que Daniel Ortega y su mujer pues iban a ser los peores enemigos de su país, como suelen serlo algunas veces algunos políticos, ¿no? ¿Qué más? Bueno. Elena, ¿qué lees? ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué hay en tu mesita de noche hoy? Ahora leo cosas que tienen que ver con Catalina la Grande, porque Catalina la Grande, Poniatowski fue amante de Catalina la Grande de Rusia, y ella lo puso en el trono de Polonia, porque ella tuvo a lo largo de su tiempo o de sus años como 35 amantes o 39, no los he contado todos, pero en fin, tuvo muchísimos, ¿no? Yo creo que las feministas deberían de ponerle ahí, levantarle un altar, porque bueno, es una lección de autoafirmación extraordinaria. Y luego, bueno, leo, pero también leo mucho los periódicos, recibo el Universal, trabajo en La Jornada, soy fundadora desde hace años, con Carlos Payán y ahora con Carmen Lira. Tengo mucho cariño por mi periódico, así lo vivo, que ha sido muy generoso conmigo y muy solidario. Me ha ayudado siempre. Y luego pues leo el Universal, bueno, todos, hasta el Financiero, que yo de finanzas sé lo mismo que de dátiles en África, no sé nada, ¿no? Y así, pero procuro mantenerme informada de lo que sucede en mi país y del futuro de mi país, de la situación actual de mi país, el dolor y el sufrimiento de mi país y también los grandes triunfos de mi país, a pesar de Trump. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo ves a México en este momento? ¿Y qué piensas acerca de Trump? Lo que tú nos quieras decir. Bueno, yo no te dije Trump para llevar la conversación hacia Trump. No, yo creo que es un hombre, he visto películas sobre él y me parece que es un señor que ha hecho toda su educación y su fortuna en Las Vegas. No sé si sea la universidad más recomendable del mundo, ¿no? Creo que él es un producto de lo más deleznable que se pueda dar en Estados Unidos. Creo que cualquier trabajador, cualquier chofer de taxi tiene una ética mayor que la que pueda tener Donald Trump si está acostumbrado simplemente a apostar. Ahora, si él le ha apostado a hacerle daño a México, espero que nosotros sepamos ser la contrapuesta, ¿no? Sepamos sacar bien las barajas que tenemos que presentarle, ¿no? Pero mira, yo no puedo decir nada contra el pueblo norteamericano, en primer lugar porque mi abuela Elizabeth Sperry Crocker, norteamericana, casada con Andrés Poniatowski, fue fundadora del San Francisco Museum, del otro museo
en San Diego, que diga otro museo, no en San Diego, en Sacramento, perdóname, y yo siento que estoy ligada en cierta manera a la cultura norteamericana, puesto que durante 3 años estuve en un convento y aprendí también de Benjamin Franklin y de William Faulkner y de una mujer extraordinaria que ojalá y nos tocara que la pudiéramos resucitar, que fue Eleanor Roosevelt, la esposa de Roosevelt, que fue posiblemente, además de un ser humano excepcional, pues aunque no figurara, pues una estadista. Gracias, Elena. Aquí en la biblioteca hay muchos libros que tú has escrito. Nuestros amigos de la biblioteca nos apoyaron para ponerlos todos aquí. No solo los que has escrito como autora, también los que has prologado, comentado. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos libros? ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cuál le recomendarías a todos los que vinieron a acompañarnos esta tarde? Bueno, en primer lugar les agradecería muchísimo su aguante y el que estén ahí sentados y que sonrían de vez en cuando y que me miren con simpatía o quizá con compasión, decir, pobre señora de 87 años que aquí está echándonos ahí un rollito. Pero es muy difícil. Yo recomiendo siempre el libro en el que estoy trabajando porque necesito absolutamente creer en él, ¿no? Necesito tener la fe y la fuerza, porque escribir un libro toma tiempo, requiere mucho sacrificio, requiere mucho aislamiento, requiere, en el caso del libro de los Poniatowski o de El Rey de Polonia, tengo que investigar mucho, leer mucho, hay muy poco, en español no hay nada en ninguna biblioteca, no sé si en la tuya podríamos ir a ver, pero no hay nada, hay seguramente historias de Polonia, libros de ese tipo sí hay, pero otros libros, aunque tenemos grandes poetas, no los hay, no, en México traducidos no hay tantos. Sergio Pitol, que fue un gran amante de Polonia, un gran amoroso de la literatura polaca, él sí tradujo a cuentistas muy notables y además vivió en Polonia y fue también diplomático en Polonia, sí. Pero no sé qué más querías que... No, muy bien. Pues nada más recomendar todos los libros tuyos que están aquí para... Sí, tú prologaste, sí, varios de estos son prólogos tuyos, comentarios. Fíjate que ni siquiera me lo mandó la editorial, es la primera vez que lo veo. ¿Es el micrófono? Ah, sí, bueno, qué bueno que veo este libro porque es la primera vez, porque la editorial Seix Barral, que alcanzo a ver hasta allí, ni siquiera se le ocurrió mandármelo. Pero así son las editoriales, medio malditas. Sí. Bueno, pues yo quisiera pedirte que nos hables de la Fundación Elena Poniatowska. Cuéntanos cómo surgió ese proyecto, cuál es actualmente la situación y qué es el futuro, cuál es el futuro para la fundación. Bueno, ahorita su futuro es que está cerrada. Yo no sabía que era difícil dar algo. En México, mi hijo Felipe, cuando yo le conté que dos universidades norteamericanas, Princeton, Harvard y otra muy conocida, Stanford, habían pedido mi
¿cómo se llama? Mis documentos, mi acervo, cómo se lo pidieron a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, todo el acervo de Elena Garro, por ejemplo, está en Stanford, sus cartas de amor a Octavio Paz, bueno, no sé, porque al final nomás lo maldecía, pero en fin, sus documentos están en Estados Unidos. En general, todo lo de los escritores suele irse a universidades que tienen muy organizado, muy cuidado, todo un acervo en que reciben las cartas y los documentos y todo lo que un escritor pueda regalar. También eso ha sucedido en Texas. En Texas, en las universidades, está gran parte de la historia de México. Todo lo de Trinidad García, por ejemplo, fue allá a... ahorita se me va el nombre de la ciudad, pero he sabido de muchos mexicanos. Recuerdo a Luis Javier Garrido, que tenía que tomar un avión para ir a hacer consultas de historia a Estados Unidos porque ya los acervos no estaban aquí. Entonces, cuando a mí me empezaron a escribir cartas pidiéndome mis documentos, yo estaba de acuerdo con que se fueran a Estados Unidos, pero mi hijo Felipe Aro, hijo de un científico mexicano muy nacionalista, dijo que nada podía salir de México. Entonces decidió poner todo en una fundación. El gobierno pasado con María Cristina, espérate. Bueno, le dicen Maraki. Ay, no es posible que se me haya ido. Es la edad. ¿Qué? García Cepeda. Qué linda, gracias. Ella hizo todo porque nos dieron una casa. Pedí que fuera una casa en una colonia semipopular, fue la colonia Escandón, en la calle de José Martí, y ahí se empezaron a llevar todos los documentos y los libros. Se hicieron el año pasado muchísimas actividades. Adriana Malvido presentó su libro sobre la violín, se hizo toda una serie muy larga y muy completa sobre el 68, en el que participaron Gilberto Guevara Niebla, El Pino, la hija de María Fernanda Campa, la hija de Valentín Campa, en fin, todos los mexicanos. Ella fue la esposa de otro líder importantísimo del Politécnico, Raúl Álvarez Gorín, en fin, todos los que habían participado en el 68, se grabaron todas esas entrevistas, algunas muy largas. Bueno, por ejemplo, Fabricio Mejía Madrid, del Proceso, presentó también ahí su libro. En fin, hubo una actividad cultural importante durante todos esos tiempos, cada semana, cada tercer día, cada quinto día, y creo que se hizo un muy buen trabajo, pero ahora resulta que no ha habido ninguna, pues no ha habido la posibilidad económica ni siquiera de pagarle a la señora que barre el piso, a la que limpia los vidrios, lo que sea. La casa es bonita, es pequeña y los vecinos la quieren, lo cual es un gusto enorme, porque al principio llegaban, era un baldío lleno de gatos, y llegaban a decir: ¿y qué van a hacer aquí? Un edificio. El odio a los edificios, ¿no? Un edificio, pero se hizo finalmente una casa, se arregló y ha sido muy, muy bien recibida por los vecinos, que son quienes vienen, preguntan qué pasa, cuándo van a arrancar. Pero ahora no hay un problema económico y las puertas obviamente están cerradas. Pero ahí hay, por ejemplo, un acervo de no sé cuántas fotografías, creo 30,000 negativos, porque cuando eres periodista también fotografías a tus entrevistados, ¿no? O fotografías, por ejemplo, lo que ves, que
que es un oficio muy bonito, muy, muy gratificante. Y bueno, hice muchas fotos de viajes también. Y luego, bueno, hay todo un acervo importante, además de artículos, de manuscritos y de lo que se querían llevar a Estados Unidos. Pero ahí está ahorita durmiendo el sueño de los justos, porque pues yo soy absolutamente incapaz de irle a pedirle, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador que ayude o que abra las puertas de la fundación. Pero creo que esa fundación de todos modos va a vivir, porque por eso rocé tanto de niña, para que Dios me hiciera algunos milagros. Que así sea, que nos haga algunos milagros para que esa fundación se vuelva a abrir sus puertas y vuelva a prodigar ese acervo, gran acervo tuyo. Pues nos acercamos al límite que tenemos marcado. Queremos invitarlos, si hay alguien que quiere hacer una pregunta, un comentario, una participación. Yo me acuerdo que en una ocasión le preguntaron a la señora Gracias. Que iba en un camión y ella tenía ganas de preguntarle a toda la gente. ¿Eso es cierto? Bueno, mi vida ha sido una inmensa interrogación. No, lo único que he hecho es preguntar, porque además yo nunca he tenido una sola respuesta dentro de mí, ni siquiera religiosa, ni siquiera sé si Dios es una invención admirable hecha de ansiedad humana, o si está Dios por ahí. Espero que sí. Entonces he preguntado, y creo que ha sido mi manera de estar sobre la tierra, hacer preguntas. Pero quizá también es una manera de esconderme y de no responder también a mí misma algunas cosas. ¿Sus amores, Elena? Mis amores. ¿Así? En la vida, bueno, miren, yo tengo mi apellido segundo, el de mi madre es Amor. Pues ya es un apellido que dice mucho, ¿no? Quizá lo puede decir todo. Pero yo les puedo decir que en este momento yo siento que mi principal amor, y no quiero que suene demagógico, pero mi principal amor ha sido mi país. Desde que lo vi en el mapa con sus zonas por descubrir, desde entonces yo sentí por la gente de México, por Jesús Apalancares, por Demetrio Vallejo, el líder ferrocarrilero, por tantos trabajadores que oí, trabajadores que, por ejemplo, tomaban la palabra y se llevaban de calle a cualquier intelectual. Nunca he oído a un intelectual, no voy a decir nombres porque están grabando, y siempre luego me va mal, ¿no? Me ponen como camote. Entonces no voy a decir nombres, pero yo he oído trabajadores ferrocarrileros, trabajadores de veras, de los viejitos, con un don para hablar y para convencer, que no le oía a ninguna persona más. Perdón, otro amor, la literatura, ¿no? ¿Qué? Otro amor, la literatura. La literatura Otro amor. es un amor, pero es mucho más amor la gente, porque yo escribo a partir de la gente, de lo que oigo, de lo que me dicen. Claro, en el aire luego las compongo, pero sí escribo a partir de... Yo hago entrevistas como las hace desde siempre, siempre he entrevistado. Entonces de la entrevista surge después a veces la novela o el cuento.
Claro que hay cosas en que no hay quizá necesidad hay la emoción, el sentimiento, no hay tanta necesidad, porque además uno acomoda en la escritura, acomoda las ideas como uno quiere. Ahí sí uno es el dueño de su pensamiento, de su barca. Hola, querida Elena, buenas tardes. Te saludo, soy Álvaro Alarcón. Estoy produciendo un libro de Pita, Amor, un libro inédito, porque escribió unos pero sonetos. si está inédito no lo puede estar leyendo. No, escribió unos sonetos para el maestro Ortiz, la obra de Ortiz, el pintor, y lo encontramos recientemente. Entonces, en unos días, en unos meses, vamos a estar con el libro inédito de Pita, de tu sobrina, de tu tía. Pero yo soy sobrina de Pita. ¿Sobrina? Pita murió antes que yo, todavía no me muero. Exactamente, no, exacto, de tu sobrina. Y te quería preguntar, ¿quieres contarnos alguna anécdota de Pita y también hacerte una invitación a cuando presentemos el libro? Bueno, Pita, yo la vi muy seguido, era una mujer muy bonita, pequeña, muy bonita, con una boca frutal muy llena, que era bonita, una voz muy convincente, pero Pita a mí nunca me quiso. No era santo de su devoción, porque cuando le hacían entrevistas a ella le preguntaban que qué opinaba de mí. Esa pregunta le caía en el hígado, y que cuando me veía me decía: no te compares a tu tía, que es la dueña de la tinta americana, y tú ¿qué eres? Tú eres una pinche periodista. Entonces siempre era agresiva, pero sí ella procuraba mucho a mis hijos, que a mis hijos no les gustaba nada darle un beso, porque se ponía muchas cochinadas aquí, mucho maquillaje. Pero pues qué les digo, era una mujer que partía plaza, y una mujer que fue muy maltratada, al igual que Nahui Olin y al igual que las mujeres de esa época. Todas las mujeres que se salían fuera del Huacal, como Lupe Marín, incluso quizá cierta manera Frida Kahlo, todas pues eran muy maltratadas socialmente, muy rechazadas, no cumplían con lo que se pedía de ella, no se entendían qué es lo que ellas pedían o querían. Y claro que Guadalupe Amor fue una de ellas. Gracias por su visita, Elena. Un comentario: lo que usted ha comentado sobre Pita se puede leer en Las 7 Cabritas y otras 6 mujeres más que han sido extraordinarias en la historia de México, sobre todo del siglo XX. Una pregunta: usted es la única y la primera mujer mexicana que ha ganado el premio Cervantes. De los 6 premios Cervantes, los otros 5 fueron hombres que ya murieron, y cuando usted lo ganó, señaló en la Universidad de Alcalá que le resultaba inmerecido, que consideraba que se lo merecía Fernando del Paso, que lo ganó 2 años después. Le quiero preguntar, ¿qué opina usted de la actual literatura mexicana, que se ha enfocado en los últimos años en el narcotráfico, que ha sido una línea muy constante en las letras actuales de nuestro país? ¿Qué opina de lo que se está escribiendo, las nuevas talentos de México? Y si tuviésemos que definir quién se merecería actualmente el premio Cervantes, ¿quién sería actualmente de las escritoras y escritores vivos en México que se lo merecerían? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante. A mí me parece que como mujer hay una escritora muy completa y muy buena, pero usted si quiere siéntese, ¿no? Hay una escritora muy buena que curiosamente como que no la mencionan tanto entre las escritoras, porque además hace teatro, que es Sabina Berman. Me parece en sus artículos en el Universal muy extraordinarios, muy destacados, muy inteligentes, muy políticos, muy bien dirigidos.
Me parece interesante ella como escritora y como personaje, ¿no? Como personalidad. Y también hay otras, claro, mujeres que están ligadas a la universidad y bueno, otras mujeres pueden ser Mónica Lavín y una que es guapísima, ay, ¿cómo se llama? Sale en la tele, Rosa Beltrán, perdón, que es muy guapa y muy buena escritora, pero la que más me interesa por más completa, desde luego ahorita es Sabina Berman, me parece muy buena, y de escritores jóvenes también después de la época de la literatura de la onda, que fue José Agustín, Gustavo Sáenz, Parmenides García Saldaña, que son de la época de la droga, los hoyos funkis, pues la desesperación, una época de México que imitó a los Estados Unidos o a los escritores de Estados Unidos, como al autor de The Catcher in the Rye, y que finalmente su resultado no fue tan espectacular como lo fue en Estados Unidos, pero sí creo que ahora no sé hacia dónde nos dirigimos. Hay escritores que yo leo mucho a escritores como Hermann Bellinghausen, que escribe en La Jornada. Suele interesarme sobre todo los que tratan de los problemas o de la vida de mi país, porque pues finalmente pues el periodismo lo jala a uno muchísimo, ¿no? Pero los libros del narco no los he leído, ni creo tener tiempo ya de leerlos, ni creo tener tampoco nada de ganas de leerlos. Buenas tardes, yo la felicito por su trayectoria. ¿Por qué dijo que no le pediría al licenciado el apoyo económico para esa casa si usted trabajó para eso? Yo creo que si se lo pide, se lo van a dar. Hágalo y yo iré. Qué bueno que me anima, muchas gracias. Yo creo que es por vergüenza. A mí me da vergüenza pedir algo para mí mismo o para algo que tiene que ver conmigo. Soy muy incapaz de hacerlo, es una incapacidad personal, pero claro que pues puedo vencer mi pudor, vencer mi vergüenza y decirlo, pero yo creo que estamos viviendo además una época de grandes restricciones, que ustedes las han seguramente vivido, de cosas si él está ahorita barriendo el edificio, pues yo no voy a ir está barriendo todos los edificios de toda la República de México, pues es difícil irle a decir, no, pues a mí no, yo no quiero correr la suerte de los demás. Si me tiene que ir mal ahorita, que me vaya mal ahorita, pero espero que después haya un florecimiento, haya algo bueno, arranque de tanta severidad. Hola Elena, gracias por estar aquí. Aquí estoy. Mi nombre es Priscila, soy estudiante de Economía y más que una pregunta, en realidad quiero hacerle un comentario con agradecimiento. Hace un mes concursé en un concurso de lectura en voz alta y leí Esperanza número equivocado y fue un cuento que me inclinó mucho a seguir este tipo de cosas. Y sobre todo agradezco mucho cómo usted reflejó la cotidianidad de las mujeres mexicanas. Muchas gracias. Gracias también mucho. ¿Alguien más? Una última pregunta, comentario, observación. Yo quiero agradecer, ante todo,
pues toda la riqueza que tienes por dentro y obviamente que nos has contagiado de tu amor por México. Y nosotros aquí en la Biblioteca Legislativa, te aseguro que la gente, los usuarios, están agradecidos por las lecturas que nos has aportado. Y nosotros en este espacio es justamente donde estamos, hicimos una pequeña sala de lectura en la cual promovemos lo que es escritores mexicanos, mujeres y hombres que de cierta manera pues deben de estar aquí en esta biblioteca y que pues obviamente nosotros como mexicanos debemos de recurrir a ella para que tengamos esa conciencia social que nos ayude a levantar a este país y sobre todo pues a su gente que es admirable igual que tú. Te agradecemos, muchas gracias por todo. ¿Alguien más? Diputado, por favor, es un honor. Gracias. Gracias. Pues el honor es mío. La verdad, señora, estamos en el Consejo Editorial de esta Cámara de Diputados y pues ya pensando en un paso más allá, me gustaría invitarla para publicar alguna de sus obras a través del Consejo Editorial de esta Cámara. Usted decidirá y estamos a sus órdenes. Y por supuesto, invitarla que nos haga el honor de acompañarnos en las diferentes puestas para el año próximo para la segunda Feria Internacional del Libro de esta Cámara de Diputados. Va a ser un honor contar con usted en esta segunda edición. Gracias. Bueno, pues, Elena, muchas gracias por venir hoy, por el trayecto, por estar aquí con nosotros. Bueno, yo les tenía mucho miedo, pero ahora les tengo muchísimo más. Esta es tu casa, la Biblioteca Legislativa, la Biblioteca de Tacuba, ambas bibliotecas de la Cámara de Diputados. Trataremos de buscar información para tu nuevo libro y apoyarte. Sabemos que va a ser un libro fundamental en tu obra. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Los invitamos a las 5, vamos a tener una entrega de reconocimientos y posteriormente vamos a partir un pastel en honor de esta biblioteca con mucho cariño. Aquí los esperamos y invitamos a la diputada Silvia Garza a entregar un pequeño obsequio, un reconocimiento para nuestra querida Elena Poniatowska. Les pido un aplauso para Elena, por favor. La Dirección de Bibliotecas y Archivo de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su presencia en este acto y los invita a que nos acompañen a las 5 de la tarde en este mismo lugar al evento conmemorativo y a partir el pastel por los 25 años de la biblioteca. Muchas gracias y muy buenas tardes.